Esto es Contexto Global aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupieles y es un placer estar con ustedes. Vamos a repasar los principales hechos del día. Estos son nuestros titulares. Conseguir la restauración de una paz de larga duración. Con estas palabras, el presidente ruso Vladimir Putin propuso a Ucrania unas conversaciones directas en Estambul el 15 de mayo. El mandatario dice que quiere eliminar de raíz las causas del conflicto. Versiones cruzadas entre India y Pakistán. Ambos países se acusan mutuamente de haber violado un alto el fuego anunciado este mismo sábado con la mediación de Estados Unidos. Profundizamos en el arsenal militar con el que cuenta cada nación. 2 días después de su elección, el Papa León XIV visitó la tumba de su predecesor Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor. El jerarca de la Iglesia Católica rindió así homenaje a la memoria de Jorge Mario Bergoglio. Ha sido un sábado agitado en las maniobras diplomáticas para intentar llegar a una tregua firme entre Rusia y Ucrania. Después de una visita de líderes europeos a Kiev, el presidente Vladimir Putin se mostró dispuesto a mantener diálogos directos con el ejecutivo ucraniano. Putin entregó unas declaraciones a primeras horas del domingo en suelo ruso. Afirmó que está determinado a tener unas negociaciones serias para eliminar las raíces del conflicto. Unas palabras que tienen lugar horas después de que países como Francia y Reino Unido apoyaran una tregua de 30 días a iniciar el lunes. Aún no ha habido una respuesta inmediata desde Ucrania. Permítanme recordarles una vez más que no fuimos nosotros quienes nos retiramos de las negociaciones en 2022, sino la parte ucraniana. Por tanto, a pesar de todo, proponemos a las autoridades de Kiev que reanuden las negociaciones que interrumpieron a finales de 2022, que reanuden las conversaciones directas y quiero recalcar, sin condiciones previas. Proponemos que comiencen sin demora el próximo jueves 15 de mayo en Estambul, donde se celebraron anteriormente y donde fueron interrumpidas. La diplomacia también parece abrirse un camino en la disputa comercial entre Estados Unidos y China a raíz de la guerra arancelaria. En las últimas horas, el presidente Donald Trump se mostró muy optimista respecto al encuentro que se celebró este sábado en Ginebra, Suiza, entre delegaciones de la Unión Americana y del gigante asiático al respecto. El magnate definió las conversaciones como muy buenas. Se trata del primer encuentro entre Washington y Beijing sobre esta disputa y que continuará este domingo con una nueva ronda de negociaciones. Se mantiene la tensión entre India y Pakistán, dos países vecinos con armamento nuclear que protagonizan una de las mayores escaladas en décadas y que se ha cobrado la vida de al menos 60 personas a lo largo de 4 días. La jornada comenzó con el esperanzador anuncio por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dio a conocer que ambas partes habían acordado un cese el fuego. Sin embargo, en cuestión de horas se pudo constatar que los combates se mantenían, como evidencian imágenes del cielo de Nagrota en la Cachemira administrada por India. La agencia Reuters constató que en pueblos fronterizos hubo fuego de artillería y ataques de drones. Mientras tanto, las autoridades de India como de Pakistán intercambian acusaciones sobre la violación del pacto. Durante las últimas horas se han producido reiteradas violaciones del entendimiento alcanzado esta tarde entre los directores generales de operaciones militares de la India y Pakistán. Esto constituye un incumplimiento del entendimiento alcanzado hoy. Las Fuerzas Armadas están dando una respuesta adecuada y apropiada a estas violaciones y las tomamos muy en serio. Instamos a Pakistán a que tome medidas necesarias para abordar estas violaciones y aborde la situación con seriedad y responsabilidad. Hemos actuado como un Estado responsable por la paz y la estabilidad mundial y regional, y por la vida de millones de personas en la región que respondieron positivamente a la propuesta de alto el fuego. Estamos plenamente convencidos de que el problema de los recursos hídricos y de Jammu y Cachemira se resolverá con justicia, de acuerdo con la vía de las negociaciones pacíficas que se adoptarán para su resolución. Quiero agradecer especialmente al presidente Trump, quien desempeñó un papel sincero en el alto el fuego.
En Gaza, al menos 23 personas murieron desde la noche del viernes en nuevos ataques israelíes, según autoridades sanitarias palestinas. 5 miembros de una misma familia están dentro de las víctimas de un bombardeo del ejército israelí en el norte del enclave palestino. El gobierno de Israel no respondió de inmediato a peticiones de comentarios sobre el ataque. Veamos más en este informe. Varios miembros de esta familia fueron asesinados en un ataque aéreo israelí contra su tienda en el norte de Gaza. Un abuelo dice que su hija y su familia estaban durmiendo cuando se produjo el ataque. 3 niños, su madre y su marido están durmiendo en el interior de su tienda cuando fueron bombardeados por un avión de ocupación sin motivo ni previo aviso. 3 niños con su madre y su padre. El ataque en Jabalia se produce cuando los residentes de Gaza están utilizando todo lo que pueden para fabricar su propia harina, ya que los suministros de alimentos se están agotando. Hoy no encontramos harina, así que molemos lentejas con pasta, la horneamos y nos la comemos. Los altos precios no nos permiten comprar nada. No hay vida sin comida. ¿Cómo vamos a vivir? Al final moriremos de hambre. El mundo tiene que moverse, defender la conciencia humana y mirarnos con misericordia. El asediado y bombardeado enclave lleva más de 2 meses bajo un bloqueo total israelí. Miles de personas acuden en masa a los comedores de beneficencia en busca de una comida cocinada, pero el personal afirma que la mayoría de los que acudieron el viernes volvieron a casa con las manos vacías. El hambre constante amenaza a la población en Gaza, ya maltratada por casi 19 meses de guerra. Tras la ruptura unilateral del fuego por Israel en marzo, las tropas israelíes reanudaron las operaciones militares en el territorio palestino, con el objetivo de presionar a Hamás para que libere a los 59 rehenes restantes. Los grupos de derechos humanos califican el bloqueo de táctica de hambruna y posible crimen de guerra. También afirman que los suministros de alimentos están a punto de agotarse por completo. 13 años después del inicio del conflicto, Siria enfrenta una amenaza silenciosa pero letal, restos explosivos de guerra. Decenas de miles de minas y proyectiles sin detonar siguen matando en campos, calles y viviendas. En solo 5 meses han muerto 249 personas, incluidos 60 niños. Miles de menores siguen en riesgo mientras esos artefactos no sean retirados. Un informe en el terreno de nuestra corresponsal Ethel Bonet. Desde aquel día, Zain, de 13 años, ya nunca va solo. Al volver del colegio encontró un objeto oxidado medio enterrado. Lo levantó con curiosidad. El estallido sacudió todo el vecindario. Perdió 3 dedos, también sufrió una lesión ocular. En sesiones de terapia, el ajedrez lo ayuda a concentrarse y a ganar confianza. También hace manualidades. A veces construye pequeñas casas como regalo para quienes lo cuidan. Su madre lo acompaña en silencio. Aunque ha sanado, aún evita mirar su mano herida. El accidente nos hizo ver lo peligrosos que son los restos de guerra. Ahora sabe cómo protegerse. Como Zain, otros niños en Siria también están aprendiendo a protegerse. En una zona rural de Damasco, un grupo recibe formación en un centro gestionado por UNICEF para evitar riesgos. Basima, de 11 años, observa cada imagen con atención. Aprende a identificar las amenazas y luego enseña en casa. Guiando a sus hermanos entre los escombros, elige con cuidado los caminos más seguros. En casa repasan lo aprendido, incluso jugando. Cada casilla del tablero representa un posible riesgo. Su padre también participa. Antes tenía miedo de que salieran solos, ahora conocen los peligros. Puedo respirar un poco más tranquilo. Pero no todos tienen esa oportunidad. En Latakia, el 15 de marzo, una explosión de munición sin detonar mató a 16 personas. 5 eran niños. Un mes antes, Ahmad, de 8 años, resultó herido mientras jugaba. Uno de sus amigos lanzó un proyectil al fuego. Tiene lesiones internas y dificultad para caminar. Ahora forma parte de un programa de atención psicosocial para niños que han resultado heridos o afectados por la violencia. Más de la mitad de los menores han tenido contacto con explosivos o conocen a alguien herido. Por eso trabajamos en prevención y salud mental. Siria sigue atrapada entre los restos de una guerra que no termina. Mientras Ahmad, como tantos niños, lucha por superar las secuelas de la violencia, más de 300.000 artefactos sin detonar siguen poniendo en riesgo el futuro de su infancia.
En noticias de la región, el Pleno del Consejo Nacional Electoral de Ecuador proclamó oficialmente este sábado a Daniel Noboa como vencedor del balotaje del pasado 13 de abril sobre la correísta Luisa González. El empresario fue reelecto con el 55,63% de los apoyos y el tribunal dio por resuelto los recursos planteados por la oposición, el último de ellos presentado el viernes. Desde Quito nos amplió previamente nuestro corresponsal Gustavo Ortega. Sí, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador ha hecho oficial la victoria de Daniel Noboa y María José Pinto como binomio de presidente y vicepresidenta, proclamando los resultados definitivos de los comicios presidenciales. Daniel Noboa, con el 55,62% de los votos, ha sido declarado presidente constitucional de la República. Su victoria marca un hito a los 36 años. Se convierte en el mandatario más joven en la historia democrática del país. Noboa es un empresario y ex asambleísta. Centró su campaña en propuestas para la seguridad, el empleo juvenil y la estabilidad institucional. Una campaña en la que no faltaron los cuestionamientos por no solicitar licencia electoral y en medio de una disputa con Verónica Abad, quien fuera su vicepresidenta. Sin embargo, el panorama que enfrentará es complejo. Hereda un país golpeado por la violencia, altos índices de criminalidad y una economía presionada por el desempleo y la deuda pública. Noboa asumirá su primer periodo completo de 4 años hasta el año 2029. Uno de sus mayores desafíos será reconstruir la confianza en las instituciones y establecer puentes con la Asamblea Nacional fragmentada, donde deberá negociar acuerdos clave para avanzar en sus propuestas de su plan de gobierno. La entrega de credenciales que faculta a Noboa para iniciar su nuevo mandato será la próxima semana. Gobernará con una asamblea polarizada en la que buscará poner presidencia, vicepresidencia y dominar las principales comisiones y asumirá el cargo el próximo 24 de mayo. La expectativa es alta. Ecuador observa ahora con atención el inicio de una nueva etapa política marcada por el liderazgo de un joven, Daniel Noboa, y los grandes retos que le esperan desde el Palacio de Carondelet. Todavía en América Latina, este fin de semana varios países celebran el Día de la Madre. En México, la fecha se conmemora ese sábado y la capital del país fue epicentro de una protesta liderada por madres. Fueron miles las que marcharon para exigir por la reparación de los que se estima son más de 100.000 desaparecidos en el país. Varias de ellas llevaron las fotos de sus seres queridos y demandaron justicia. Realizar este tipo de denuncias puede terminar pasando factura para las madres. Desde el colectivo Amor por los Desaparecidos aseguran que ya van más de 29 denominadas madres buscadoras asesinadas en el país. Es muy importante manifestarnos, alzar la voz por nuestros desaparecidos, para que se dé cuenta el gobierno, tanto estatal como federal, que aquí, hoy el día, para nosotros no es fiesta, para nosotros es lucha y protesta. Y en una de sus primeras salidas del Vaticano, tras haber sido elegido como pontífice, este sábado el Papa León XIV visitó la tumba de su antecesor, el fallecido Papa Francisco, en la Basílica Romana de Santa María la Mayor. ¿Cómo fue ese solemne momento y qué emociones despertó en los feligreses? Lo vemos en el siguiente informe de El María Angulo. Con una rosa blanca de rodillas ante su tumba y elevando una oración en su nombre. Así le rindió homenaje el nuevo pontífice León XIV a su antecesor, el fallecido Papa Francisco. En una de sus primeras salidas, tras ser elegido como máximo jerarca de la Iglesia Católica, León XIV fue recibido con aplausos. Su visita a la Basílica Romana de Santa María la Mayor, luego de recorrer el santuario agustino de la Virgen del Buen Consejo, sorprendió a los feligreses. Vinimos a visitar al Papa Francisco y nos llevamos una sorpresa con el Papa León. Fue maravilloso, lo saludamos y se acercó muchísimo. Fue algo hermoso. Estaba dentro de la iglesia y fue una sorpresa. Nos encontramos con el Papa. Fue una emoción enorme e intensa. Mi corazón todavía late porque, bueno, ¿cuándo tendré la oportunidad de volver a encontrarme cara a cara con el Papa? Es realmente hermoso. A su salida del templo, el nuevo Papa bendijo a la comunidad que lo esperó con ovaciones. Y ante los gritos de ¡que viva el Papa!, respondió con un emotivo ¡que viva María! Llegamos así al final de esta emisión. La invitación, como siempre, a ustedes para que se queden aquí informándose en la pantalla de France 24. En un instante, economía.